Cuando llegó al desierto, Gene Shoemaker se preguntó si ya era demasiado tarde. ¿Había sido explorado el oeste en su totalidad? ¿Se habían librado todas las batallas y resuelto todos los enigmas? Los geólogos saben que la verdad se encuentra en las rocas y bajo sus pies. Paso a paso, la Tierra ha sido explorada para desvelar sus secretos. Lo que descubrió Gene Shoemaker ha hecho que el terreno que pisamos sea menos firme. El planeta Tierra no es tan seguro como creíamos. Es como estar bajo una constante lluvia de proyectiles. Son proyectiles. Son como balas que vienen del espacio exterior. Estos objetos han impactado con la Tierra en el pasado y lo volverán a hacer en el futuro. Sucederá una gran catástrofe, la mayor que nunca ha causado cualquier otro desastre natural. Antes de Gene Shoemaker, poquísima gente se preocupaba por esa posibilidad. Es una de las fuerzas más poderosas que ha intervenido en la modelización de nuestro planeta y quizá una de las amenazas más mortales que nos acechan. Esta es la historia de impacto. Asteroides. Impacto mortal. De marzo de 1993. Grandes telescopios de todo el mundo enfocaban sus lentes hacia las profundidades de la noche. Escrutaban la lejanía del espacio en busca de rastros del Big Bang en los confines del universo. Mientras, en un pequeño telescopio situado en una solitaria colina de California, tres viejos amigos exploraban una zona del espacio mucho más cercana. 5, 4, 3, 2, 1, conexión. Gene Shoemaker, geólogo, buscaba rocas. No lo hacía en el suelo, sino en el cielo. Esa noche, él y su equipo descubrieron algo asombroso, un presagio de otra clase de Big Bang. El cometa Shoemaker-Levy 9, conocido como SL9, apareció primero como una mancha apenas perceptible en el espacio. Luego, se transformó en una brillante línea luminosa. Pasado un tiempo, aquel cometa se estrelló contra Júpiter. Todos los grandes telescopios del mundo estaban observándolo. El impacto levantó lenguas de fuego de tal tamaño que habrían calcinado la Tierra. Aquello planteó una pregunta aterradora. ¿Podría ocurrir aquí? Si algo de 1 kilómetro de diámetro impactara contra la Tierra, habría una catástrofe tan gigantesca que superaría todos los otros desastres naturales conocidos con mucha diferencia. De hecho, la energía que se desprendería sería equivalente a la liberada al detonar todas las armas nucleares del mundo, concentradas en un solo lugar y explotando a la vez. En realidad superaría incluso esa cantidad de energía.
Hubo un tiempo en que los científicos afirmaban que algo así no era posible. Ahora muchos están asombrados, otros hablan del fin del mundo. Si algo imprevisto se acercase, no podríamos hacer gran cosa. De hecho, en la actualidad, la situación más probable sería la de una advertencia nula. El próximo impacto de un objeto de 1 kilómetro de tamaño tendrá lugar seguramente sin que nadie lo descubra con antelación. Lo primero que veremos será cómo tiembla el suelo y cómo una lengua de fuego se aproxima por el horizonte. Las enseñanzas que recibió negaban las colisiones cósmicas. Sin embargo, Gene Shoemaker es alguien a quien le gusta decidir por sí mismo. Fue un camino que recorrí paso a paso. Aprendí que si uno investiga las cosas que observa, el mundo nos dice que, en efecto, del cielo caen objetos de gran tamaño. En Meteor Crater, y con gran elocuencia, el mundo le habló a Gene. El hoyo del desierto de Arizona, de casi 1,5 kilómetros de diámetro, es testimonio de un desastre que ocurrió de repente, de una catástrofe que se precipitó desde el cielo, en un impacto mortal. Había cráteres parecidos en otros lugares. Sin embargo, la mayoría de los geólogos afirmaba que eran restos de antiguos volcanes, formados por fuerzas constantes y previsibles. Nada de esas dimensiones ocurrió repentina y súbitamente. A las rocas incandescentes que caen del cielo se les había atribuido la capacidad de predecir los desastres, pero no de ser su causa. Los meteoritos se han tenido como profecías y reverenciado como reliquias en todo el mundo. Durante miles de años fueron el único modo de tocar el firmamento. Eran misteriosos mensajeros procedentes del espacio. La intriga que los meteoritos ejercían sobre los antiguos oráculos sigue cautivando a los científicos modernos. Fue en el interior de un meteorito, una roca de Marte que aterrizó en la Antártida, donde los investigadores descubrieron un posible indicio de que existía vida fuera de la Tierra. Los meteoritos son residuos de la formación del sistema solar. Cuando se precipitan a través de la atmósfera terrestre, la mayoría de ellos pierde velocidad. Es por ello que incluso los de tamaño medio, esos que llegan a medir 3 metros de largo, no causan normalmente daños a gran escala. Aún así, si usted o su casa se encuentran en la trayectoria de una piedra que cae del cielo, puede salir perjudicado. Cada día, toneladas de meteoritos se precipitan sobre la Tierra. La mayoría son más pequeños que un guisante, pero tienen el tamaño suficiente como para brillar en la oscuridad. Esta bola de fuego fue vista por miles de personas en el extremo occidental de Estados Unidos en 1992. Muchas de ellas asistían a partidos escolares de fútbol americano y habían traído consigo sus cámaras de vídeo. Un fragmento de meteorito cayó en Peekskill, en Nueva York, y destrozó el Chevy Malibu del 80 de Michelle Knapp. Estaba en mi casa viendo la televisión y de repente escuché un estruendo, parecido a un accidente de coche. Era un pedazo de roca con incrustaciones de hierro, del tamaño de una pelota de fútbol. Me dijeron que esa roca tenía unos 4.000 millones de años, es decir, que era tan vieja como la Tierra. Es emocionante. El meteorito de Peekskill salió en todos los noticiarios locales, pero como la mayoría de meteoritos, su impacto fue mínimo. En 1972, una roca tan grande como un autobús resplandeció con tanta intensidad que se pudo ver a plena luz del día. Fue filmada por un turista cerca del Parque Nacional de Grand Tetons, en Wyoming. No hubo impacto, confirmando lo que la mayoría de científicos pensaba. La atmósfera de la Tierra hace que incluso las rocas más grandes ardan o se escindan en fragmentos, relativamente inofensivos antes de llegar al suelo. Pero si es así, ¿qué fue lo que sacudió violentamente la Tierra el 30 de junio de 1908?
una bola de fuego cegadora estalló en una parte remota de Siberia. En lugares tan alejados como Inglaterra, un misterioso resplandor iluminó el cielo. Transcurrieron 2 décadas hasta que se consiguió organizar una expedición para localizar el lugar de la explosión. Fue un duro viaje hacia un destino incierto, pero los científicos se dieron cuenta de que habían llegado al lugar, al ver la impresionante zona devastada a orillas del río Tunguska. En un área de cientos de kilómetros cuadrados, la taiga estaba arrasada en vastos círculos concéntricos. Los científicos sospecharon que la destrucción había sido causada por un enorme meteorito, un asteroide. Decidieron desenterrarlo. Tras muchos meses drenando las marismas y excavando la superficie devastada, no hubo resultados. Durante muchos años, el suceso de Tunguska fue uno de los grandes misterios de la Tierra. Aproximadamente en la misma época, al otro lado del globo, este gran cráter en el desierto de Arizona encerraba un misterio parecido. A principios de siglo, Daniel Barringer, un ingeniero de minas, encontró pequeños fragmentos de meteorito alrededor del cráter. Perforó la superficie del cráter buscando un asteroide, pero tuvo que abandonar con las manos vacías y desanimado. Los geólogos no se sorprendieron, pero años más tarde, un joven Gene Shoemaker estaba intrigado. ¿Qué había ocurrido aquí? El aspecto era el de una herida enorme en la tierra. Parecía como si la superficie terrestre hubiera encajado un golpe devastador. Grandes capas de roca que antes se encontraban dispuestas horizontalmente habían sido fracturadas y arrojadas con fuerza por los aires. Los bordes estaban sembrados de grandes bloques de piedra caliza que solo podían proceder de las profundidades, proyectados a decenas de metros en el aire. Pero como todos los geólogos, Gene había aprendido que incluso los paisajes de aspecto más singular tomaban forma lentamente. El Meteor Crater no podía ser eso, un cráter producido por un meteorito, a pesar de su nombre. La gente dice, sí, hay meteoritos que caen del cielo, lo aceptamos, un pedazo de este tamaño. Acepto que eso pueda caer del cielo. Sin embargo, pensaban en una roca del tamaño de un puño y no en una montaña, y yo tenía una montaña que había caído del cielo. En la universidad no se mencionaba nada sobre impactos, la geología no los contemplaba. Los geólogos son esa clase de personas que dicen, quiero ver el proceso, quiero ver cómo sucede. Entonces creeré que ha ocurrido otras veces en el pasado. Gene Shoemaker fue uno de los geólogos que vio algo que le llevaría a cuestionar los principios fundamentales de su profesión. Tenía unos 20 años cuando empezó a trabajar en el Centro de Pruebas Atómicas de Nevada, un lugar clasificado como alto secreto. Allí fue testigo de un nuevo fenómeno que producía cráteres. Todo ocurre en el más completo silencio, hasta que finalmente explotan. Es la onda expansiva. ¡Bum! Y a continuación le sigue un estruendo que se aproxima. Es estremecedor. Puedes notar las vibraciones en el cuerpo. Es una visión muy extraña. Nunca antes se había concentrado o liberado tanta energía. ¿Podía la naturaleza hacer lo mismo? Este cráter no se había formado durante miles de años. Se creó en un instante. Y a Gene le recordaba otro lugar que había visto. En aquella época era el cráter de mayores dimensiones provocado por una explosión subterránea a poca profundidad. Así que pude relacionarlo directamente con el producido por la madre naturaleza. Mi intuición fue que debía ir a Meteor Crater y observar la estructura, ya que nunca se había trazado un mapa completo, ni se había descrito. Desconocía la estructura hasta que fui al lugar. Al ver el mapa del primer cráter y relacionarlo con Meteor Crater, ¡voilà! Me quedé asombrado al comprobar que todos los componentes observables en el cráter nuclear se reproducían aquí a una escala gigantesca, incluidos los fragmentos de material fundido.
Alrededor del cráter, Jean encontró pequeños fragmentos de cristales, rocas que se habían fundido y habían sido expulsadas a chorro. Había visto lo mismo en Nevada. Algunas de las rocas contenían un mineral nuevo, la coesita, una variante de cuarzo muy densa que un volcán no tiene la suficiente potencia para producir. En esta muestra microscópica se encontraba codificada una historia de devastación violenta, algo producido por un asteroide de unos 30 metros que se precipitó a tal velocidad que la atmósfera no pudo frenar. Gene Shoemaker había descubierto la huella del impacto. Era la primera prueba concluyente de un cráter producido por un impacto en la Tierra. Supuso un desafío a siglos de creencias científicas y un reto para los aplicados estudiantes del profesor. La doctora Susan Kiffar fue alumna de Jean en la universidad. Un día Jean dijo, voy a mostrarles lo que es un impacto. Cogió un rifle bastante potente y... Es mi rifle favorito. ¿Es este? No quiero volver a verlo después de lo que ocurrió aquel día. ¿Lo reconoces, Sue? Y me dijo que disparara a una roca. Lo hice. Lo que ocurrió fue que impactó. El rifle me golpeó en la nariz por el retroceso y me rompió las gafas. Él me miró y me dijo, ¿no habías disparado nunca? Yo respondí, no. No te preocupes. Aquí tenemos a Annie Oakley y su némesis. Las ideas que Jean proponía no solo hacían que las personas individualmente se sintieran incómodas, sino también las escuelas académicas de pensamiento. Tenía que luchar contra eso. Y lo hizo casi en solitario. Es un cráter muy bonito. La clase de Sue fue sencilla, pero revolucionaria. Un objeto relativamente pequeño, desplazándose a gran velocidad, provoca un gran hoyo en el lugar del impacto y al mismo tiempo se desintegra casi por completo. Los misterios de Tunguska y de Meteor Crater se habían resuelto. Vino de ahí, de esa dirección. Si en aquel momento hubiéramos mirado al cielo, hubiéramos visto una bola de fuego cegadora provocada por un asteroide o un meteorito al acercarse y cada vez más brillante. La explicación de Meteor Crater propuesta por Jean fue motivo de controversia, pero la razón que le llevó a estudiar los cráteres parecía todavía más descabellada. Cuando tenía unos 20 años, más de una década antes de que empezara el programa espacial, Jean intuyó que Estados Unidos llegaría pronto a la Luna. ¿Que por qué íbamos a ir a la Luna? Para estudiarla. ¿Y a quién envías para estudiar la Luna? Envías a un geólogo, ¿no? Me propuse hacer todo lo posible para estar en primera fila cuando llegara el momento de escoger a un geólogo para ir a la Luna. ¿Puede imaginarse una aventura mayor? Yo no. Pensé, bueno, será mejor que aprenda algo sobre cráteres. Oh, Jean. Mira qué buena. Jean solo contó su sueño a una persona. Fue en 1951. Cuando nos conocimos, pensé que era la chica más atractiva que nunca había visto. Y así es. Su mujer, Caroline, se convirtió en su cómplice para toda la vida, en sus sueños y proyectos. Lo que me atrajo de ti... ¿Qué fue? Creo que fue tu entusiasmo por todo. Sonríe abiertamente y te das cuenta de que está alegre y entusiasmado con lo que te dice. Jean consigue todo aquello que se propone. Hemos decidido ir a la Luna. Hemos decidido ir a la Luna. A principios de los 60 parecía que Jean podría conseguir lo que más deseaba.
Hemos decidido ir a la Luna durante esta década y hemos decidido hacerlo no porque sea fácil, sino porque es difícil. Estados Unidos había decidido ir a la Luna y Gene ya era un experto en cráteres. Había miles de ellos solo en la cara visible de la Luna. Gene estaba convencido de que los cráteres lunares podían proporcionar un conocimiento enorme sobre el significado de los impactos, no solamente en la Luna, sino también en la Tierra. La Luna es una pizarra que nadie ha borrado. Lo que podemos contemplar en los cráteres lunares no ha sido modificado. Hay muestras de lluvia de balas tanto en la Tierra como en la Luna. Si queremos comprobar el aspecto de un cráter provocado por un gran impacto, justo después de que se haya formado, hay que mirar a la Luna. Ahí arriba. Las personas que dirigían el programa espacial tenían otra visión. Competían en una carrera furiosa. Lo más importante para ellos era llegar y no lo que podían aprender una vez allí. No cabe duda de que los directores e ingenieros de la NASA, y naturalmente también los astronautas, no estaban especialmente interesados en las investigaciones científicas en el espacio. Esa no era su misión. Habían sido contratados para vencer a los rusos y a nadie se le ocurría el hecho de llevar a cabo investigaciones científicas y recoger muestras. Sin embargo, y aunque muchos ingenieros le tomaron por un tipo raro, Gene no dejó de intentarlo. Insistía en la idea de que realizar investigaciones geológicas en la Luna era importante. Pero vender geología lunar era difícil. Muy pocos científicos creían que Gene estuviera en lo cierto, en relación al efecto de los impactos en la Tierra, y mucho menos en la Luna. Muchos opinaban que los cráteres lunares eran antiguos volcanes. Antes de que Gene pudiera subir a un cohete, realizó un viaje decisivo en un vehículo más modesto. Los Shoemaker estaban de vacaciones en el sur de Alemania. A Gene le apetecía mucho visitar la cuenca del Ries, una ancha extensión de 25 kilómetros que todo el mundo creía que era un antiguo volcán. Gene y Caroline recorrían la ciudad medieval de Nördlingen en el corazón del cráter. Y allí, Gene descubrió la mayor muestra geológica de su vida. La iglesia de San Jorge, de 500 años de antigüedad, estaba construida con piedra de la región. Al ver la piedra, me detuve y exclamé: ¡Wow! Un momento, ¿qué es esto? Me parece que sé de qué se trata, porque anteriormente he visto algo parecido. En los muros había incrustaciones de cristales producidas por el impacto y la posterior fusión de las rocas. A Gene no le hizo falta un microscopio para saber que contenían coesita. Estaba emocionado. Yo también por él. Recorrí los muros y observé detenidamente las pruebas del impacto y de la formación de un cráter gigante. Aquí está, incorporado a la iglesia. Poder decir, ah, sí, sabemos lo que es, fue un sentimiento muy peculiar e interesante. El Ries era casi 20 veces mayor que el Meteor Crater. Era el primer gran impacto en la Tierra cuya naturaleza podíamos demostrar. Eso cambió todas las reglas del juego. Se trataba de un impacto a una escala completamente distinta. Fue producido por una roca de 1 kilómetro de ancho y cambió drásticamente el paisaje hace unos 15 millones de años. De repente se identificaron depresiones circulares de impactos en todo el mundo. Algunas superaban los 300 kilómetros de anchura. Fue entonces cuando realmente comprendimos que había grandes cráteres en la Tierra. Naturalmente eso daba significado también a los grandes cráteres que veíamos en la Luna, los cuales, por cierto, estaba convencido de que habían sido originados por impactos. Ahora podíamos decir, sí, ha ocurrido en la Tierra, podemos probarlo, pero también en la Luna. Gene había conseguido la credibilidad suficiente para convencer a la NASA y al Geological Survey de Estados Unidos para que se iniciase un programa con el objetivo de llevar a cabo investigaciones geológicas en la Luna. Dr. Shoemaker, director del programa de astrogeología, ¿qué han de buscar los astronautas cuando empiecen a explorar la Luna?
Pequeñas características propias de la Luna que deberán encontrar cerca del lugar de alunizaje. Y naturalmente queremos que traigan un gran número de muestras. Jean llevó a los astronautas del Apolo a su hoyo preferido para enseñarles geología. Me pareció el lugar lógico para entrenar a los astronautas que iban a ir a la Luna, a observar los cráteres. De hecho, es el mejor sitio del mundo para hacerlo. Uno se lleva una impresión muy real de lo que es un cráter. Todos querían ir a la Luna, así que querían saber lo que se podían encontrar. Para añadir más realismo, el equipo de Jean hizo prácticas en una réplica de un campo de cráteres lunares, no muy lejos de su casa. Allí participó en el diseño y en el perfeccionamiento de muchos de los vehículos y herramientas que se utilizarían en la Luna. El sueño de juventud de Jean se convertía en realidad. Su prestigio como científico y su gran aventura pronto se consolidarían. No voy a ir a la Luna. Justo en el momento clave, cuando podía haber estado en la lista para ir a la Luna, mis glándulas suprarrenales dejaron de funcionar adecuadamente y supe que me quedaba fuera por razones médicas. Cuando has tenido una idea en la cabeza durante 15 años, no la puedes olvidar de repente. Jean siguió trabajando en el programa lunar como uno de los científicos jefe. Su sueño de llevar a cabo investigaciones geológicas en la Luna se hizo realidad gracias a un intermediario. Su amigo y discípulo, el Dr. Jack Schmitt, voló a bordo del Apolo 17. Jean pudo observar que sus teorías sobre los efectos de los impactos en la Luna se confirmaban en directo por televisión. Cualquier piedra que mirases, cogías una roca o mirabas un gran bloque de piedra y encontrabas un pequeño hoyo que había sido causado por el impacto de un micrometeorito. Quedó demostrado que el proceso geológico dominante en la Luna había sido producido por los impactos de meteoritos. Si bajo ahí a unos 5 metros de profundidad... Me puse muy contento y me sentí orgulloso de Jack, pero claro está, también me entristecí. No podía dejar de pensar que, de no ser por esa glándula suprarrenal, yo hubiera podido estar allí. Me coloco a tu espalda, ¿de acuerdo? Solía soñar que estaba allí. Ya saben, había llegado a la Luna. Ahí estaba, haciendo investigaciones geológicas. Incluso después de pasado mucho tiempo, lo seguía pensando. Tenía que dedicarme a otras cosas. Nunca dejaría de pisar el suelo, pero Jean quería llegar al espacio. Había descubierto las señales de los impactos acaecidos en un pasado remoto. Ahora iba a ser uno de los primeros en descubrir si había algún proyectil que pudiera alcanzar la Tierra en el futuro. Se trataba de un esfuerzo oscuro y solitario que implicaba frecuentes viajes en coche durante toda la noche para llegar a un observatorio lejos de casa. Con el tiempo, Jean encontró un nuevo colaborador que le acompañó en sus viajes, una esposa que decidió que ella también iba a convertirse en astrónomo. Para Jean fue un camino que le condujo de una gran decepción a nuevos sueños y aventuras.
Recelaba un poco porque implicaba ir a Palomar y pasar toda la noche en vela, observando. Nunca había permanecido despierta una noche entera en toda mi vida. Fue sorprendente descubrir que me encantaba la observación. Podía conseguir, si estaba muy ocupada, mantenerme despierta durante toda la noche. Los Shoemaker se dirigían al Monte Palomar, donde por aquel entonces estaba instalado el telescopio más potente del mundo. El Hale, de 5 metros de diámetro, era el templo astronómico del espacio exterior. Lo llamaban el Gran Ojo, y no había sido diseñado para observar asteroides. En realidad, antes de que llegara Jean, nadie, ni allí ni en ningún sitio, había buscado sistemáticamente asteroides que pudieran impactar contra la Tierra. En la ladera, donde se encontraba el Gran Ojo, había también un pequeño telescopio que prácticamente no se utilizaba. El pequeño ojo era lo que Jean necesitaba. Se adecuaba a nuestro estilo, a nuestra manera de trabajar. Lo llamábamos operaciones de papá y mamá, y eso fue básicamente lo que hicimos. Resultó ser un instrumento perfecto para nuestros propósitos. Comparado con el gigante instalado en la cima de la montaña, el pequeño ojo no tenía tanto alcance, pero cubría una porción de cielo muy ancha. Era ideal para patrullar el sistema solar en busca de proyectiles perdidos. La mayoría de astrónomos veía el sistema solar como un conjunto bien ordenado de planetas orbitando el Sol. No prestaban mucha atención a los cientos de miles de asteroides, fragmentos de hierro y roca, residuos de la formación de los grandes planetas. Muchos de ellos se encuentran en una órbita situada entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides. Pero si un asteroide se desvía de su órbita habitual y emprende otra que cruza la de la Tierra, deja de ser inofensivo. Un gran número de científicos creía que los asteroides casi nunca se interponían en la órbita de la Tierra. ¿Buscaban los Shoemaker algo que no existía? La respuesta no llegaría fácilmente. Los asteroides tienen un aspecto tan diminuto en las fotografías que Caroline tenía que observarlos con un microscopio. Aún así, resultaban casi invisibles entre las estrellas. Sin embargo, poco a poco, pequeñas manchas difusas surgían de la oscuridad. Puesto que están más cerca de la Tierra que las estrellas, aparecen como una línea en el cielo. En 1989, otros astrónomos capturaron la primera imagen de un asteroide, en primer plano, gracias a un radiotelescopio gigante. Esta enorme roca medía más de 1 kilómetro de largo. Imágenes de radar recogidas más tarde mostraron asteroides aún más amenazadores, montañas dando tumbos en el espacio. Tutatis, una gran roca que avanza a unos 100.000 kilómetros por hora, cruza regularmente la trayectoria de la Tierra. Gaspra 951, el primero de los 2 únicos asteroides del que se tienen fotografías, es tan grande como la isla de Manhattan. Ida 243 tiene 52 kilómetros de longitud. Al igual que Gaspra, su órbita no cruza la de la Tierra. Si lo hiciera, excavaría un cráter tan grande como todo el estado de Texas. Jean no consiguió ir a la Luna, pero junto con Caroline ha descubierto nuevos cuerpos en el espacio. Entre ambos han localizado cientos de asteroides y docenas de cometas y han ayudado a transformar el mapa celeste. El sistema solar no volverá a ser estable ni previsible. La armonía de los planetas se ha convertido en una amenazadora cacofonía. Lo que hemos conseguido mostrar con este viejo telescopio y concentrándonos en escrutar una región cercana a la Tierra es que la Tierra gira alrededor del Sol, acompañada por un enjambre de asteroides. Estos objetos se estrellarán contra la Tierra en el futuro, como lo han hecho en el pasado. Son los asteroides que cruzan la órbita terrestre. En la década de los 80, aparecieron nuevas pruebas de la terrible amenaza que un impacto supondría para la Tierra.
En las profundidades de la mexicana península del Yucatán se encuentra un cráter de 300 kilómetros de ancho, provocado por un impacto de 100 millones de megatones. Data de hace 65 millones de años, cuando 2/3 partes de las especies vivientes, incluidos los dinosaurios, desaparecieron de la faz del planeta. El 22 de marzo de 1989, un asteroide no llegó a estrellarse contra la Tierra por una diferencia de 6 horas y no fue detectado hasta mucho más tarde. Otros asteroides se han acercado aún más. Uno de ellos habría alcanzado la Tierra si hubiera pasado 4 horas antes. Me parece que la gente no se tomó muy en serio la amenaza de un impacto hasta que empezamos a trabajar aquí. Al principio costó un poco difundir la información. Las noticias que iban a cambiarlo todo empezaron a conocerse la noche del 23 de marzo de 1993. Los Shoemaker y su colaborador, David Levy, decidieron tomar fotografías del cielo pese a las constantes nubes. No era una buena noche para la observación, y mucho menos para hacer descubrimientos históricos. 5, 4, 3, 2, 1, abierto. Abierto, tengo visión. Muy bien, lo tienes. Apenas podía ver la estrella, que se suponía debía seguir, porque Júpiter estaba tan cerca que el brillo del planeta inundaba el objetivo. 45 más 37, 59. Vale. Más 37, 59. De acuerdo. Empecé a examinar la fotografía, mirando las cosas que sabía que estarían ahí. La imagen fantasma de Júpiter y los destellos que se ven en las instantáneas cuando hay una estrella o un planeta muy brillantes. Fue entonces cuando me fijé en algo y pensé, ¿esa es una galaxia? No, no es una galaxia. Era un objeto con un aspecto muy poco habitual. Y pensé, parece un cometa. Parecía un cometa, sí, solo que era un cometa alargado. Nuestras películas no tienen la suficiente sensibilidad para observar detalles porque cubrimos una gran área de cielo de forma que el cometa resulta muy pequeño. El equipo llamó a su amigo, el astrónomo Jim Scotty, que disponía de un telescopio más potente, y le pidieron que comprobara su hallazgo. Prometió llamar en cuanto reposicionara su telescopio. Bueno, habían pasado 2 horas y decidí que era el momento. Jim Scotty había tenido tiempo de echar un vistazo y le llamé. Respondió al teléfono con una voz que no había oído nunca y le dije, Jim, ¿te encuentras bien? Él respondió, sí. Lo que sucede es que estoy intentando recobrar la voz. Le pregunté, ¿tenemos un cometa? Y él respondió, chico, en efecto tenéis un cometa. Y empezó a describir lo que veía y yo os lo iba repitiendo a vosotros dos, frase a frase. Tiene 5 colas, como mínimo 5 núcleos diferenciados, pero, dijo él, creo que hay algo más. Mientras tanto, teníamos puesta esta música. Estaba sonando la primera sinfonía de Beethoven en nuestra sala y empezó el 4º movimiento que se inicia con esta lenta introducción. Justo cuando Jim dijo, en efecto, tenéis un cometa, la música se animó. Fue en ese momento cuando Jim dijo, en efecto, tenéis un cometa. El cometa, que en esencia es un núcleo helado con una larga cola de polvo y gas, se había fragmentado en varias piezas debido a la fuerza gravitatoria de Júpiter. Naturalmente, la gran noticia de que iba a estrellarse contra Júpiter no llegó hasta unas 6 semanas más tarde. Ese hombre miraba la pantalla de su ordenador y me dijo, el cometa que lleva vuestros nombres va a colisionar contra Júpiter dentro de 14 meses.
Jim, que estaba sentado ahí, lo estaba mirando y movía la cabeza, contestó: no me lo creo. Voy a contemplar un impacto. No me lo puedo creer. Entonces la cuestión fue, ¿qué iba a ocurrir? ¿Íbamos a observar un gran espectáculo o iba a ser algo que nadie podría ver? Incluso a medida que el SL9 se aproximaba a Júpiter, algunos científicos eminentes se mostraban escépticos y no querían creer que iba a ser un gran impacto. Muchos astrónomos opinaban que el planeta gigante iba a engullir al cometa en sus vaporosas profundidades. El 16 de julio de 1994, cuando el fragmento del cometa que estaba en cabeza iba a cruzar la órbita de Júpiter, científicos y periodistas se reunieron en el centro de control del telescopio espacial Hubble. Gene encontró un despacho vacío desde donde pudo llamar a distintos telescopios terrestres. Hemos oído que se han podido hacer algunos avistamientos en España que... Dan, aquí Jim Shoemaker. Quiero oír esto. La pregunta es, ¿cuándo estará Brian? No habría informaciones fiables hasta que el equipo del Hubble hubiera recibido las primeras imágenes de Júpiter. ¿Ves? No hay nada en el cielo. Y de hecho detectaron la lengua de fuego. Jim tenía poca más información que los periodistas que se habían reunido. Debemos tener mucha precaución con estas informaciones y esperar a que se confirmen. ¡Mirad! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad eso! La pequeña mancha en Júpiter era de hecho una lengua de fuego de aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra. Quiero presentarles a la doctora Heidi Hamel. Acabamos de recibir las dos primeras órbitas, de las cuales tengo una impresión láser de poca calidad. Se puede apreciar el lugar del impacto. Les recuerdo que se debe al primer fragmento A, que no es el más brillante, así que vamos a tener una semana muy excitante. Creo que esta noche hemos tenido el privilegio de ver un hecho que se produce no ya solo una vez en la vida, sino una vez cada milenio. Por fin, el reconocimiento para Gene había llegado. Se había producido con una explosión de 1 millón de megatones. Pocos científicos han visto demostradas sus teorías a una escala tan espectacular. Fue un gran momento en nuestras vidas. Se demostraron los argumentos que Gene había sostenido durante tantos años. Los impactos del SL9 lo pusieron en letra muy clara. Gene, tenías razón. Durante la semana siguiente, unos 20 fragmentos distintos del cometa se precipitaron en una espectacular devastación de Júpiter. Fue un temporal de bolas de fuego del tamaño de la Tierra. El contemplar esos hechos en Júpiter acabó de confirmar que las colisiones se producen y que pueden tener consecuencias espantosas. Los mundos colisionan. La Tierra está amenazada. Finalmente, ver un impacto en un planeta fue como cruzar el umbral. Ese suceso convenció definitivamente a la mayoría de mis colegas geólogos. Sí, los grandes impactos tienen lugar y no solamente en Júpiter, sino también en la Tierra. ¿Puedes imaginar el aspecto que habrían tenido los 21 fragmentos del SL9 si hubieran estado cerca de la Tierra? Si alguno de los pedazos de SL9 hubiera alcanzado la Tierra, probablemente se habría formado una nube oscura que habría cubierto toda la Tierra en poco más de hora y media. Pudimos ver que las nubes en Júpiter duraron meses. Eran oscuras nubes negras. Y antes de la nube, ¿qué hay sobre la subida de temperatura a causa del material que se precipitaría? Y antes de eso, si la gente hubiera sabido que un fragmento iba a estrellarse contra la Tierra, me pregunto si no se produciría un ataque de histeria colectiva. ¿A dónde ir? La gente se preguntaría. ¿Dónde podemos escondernos? ¿Qué podemos hacer?
Tendríamos la misma sensación que si estuviéramos en un horno encendido. Se produciría un enorme hoyo en la Tierra y luego el cielo se volvería negro, absoluta y completamente negro, en todas partes, en todo el mundo. Hoy los impactos son un riesgo, una posibilidad. Son algo contra lo que debemos protegernos. Si no aprendemos a protegernos contra los impactos, a largo plazo existe la posibilidad de que seamos exterminados. Si les ocurrió a los dinosaurios, también podría sucedernos a nosotros. Durante la espera del SL-9, los científicos y los expertos en armamento de Rusia y Estados Unidos se reunieron en el Lawrence Livermore National Laboratory. Incendios, tenemos enormes maremotos, así que tenemos una situación muy compleja. El tema era el fin del mundo. Múltiples mecanismos pueden provocar la extinción. Todo a su alrededor se habrá quemado. Un asteroide con el suficiente tamaño como para eliminar a una cuarta parte de la población humana choca contra la Tierra con un promedio de 2 veces cada millón de años. Cuerpos más pequeños, capaces de arrasar una gran ciudad, pueden alcanzar la Tierra cada 2 o 3 siglos. Arderá durante una media hora e incendiará todo lo que haya a nuestro alrededor. Entonces se producirá una oscuridad cerrada. Lo que hace que el riesgo de los impactos de cometas y asteroides sea tan importante en comparación con otras amenazas es que es algo capaz de matar a miles de millones de personas, de poner en peligro a toda nuestra civilización. Podemos sufrir tormentas, terremotos y erupciones volcánicas que pueden causar grandes daños localmente, pero no significan un riesgo a nivel planetario. Esa es la gran diferencia con un impacto. Por increíble que parezca, los impactos son un desastre natural que quizás sí podemos llegar a prever. Muchos de los que se reunieron en el Lawrence Livermore eran veteranos de la Guerra Fría y sabían ya algo sobre cómo enfrentarse a un ataque desde el cielo. En caso de una explosión nuclear, se hace estallar un material, se obtiene una reacción y... Si un asteroide o un cometa que se aproximara a la Tierra fuera detectado en el futuro, la línea de actuación involucraría al misil de largo alcance más poderoso del mundo, el Energía ruso. Con una precisa ojiva americana, el misil se haría detonar cerca de la superficie del asteroide, lo que lo empujaría fuera de la órbita terrestre. Pero antes de lanzar un misil, hay que saber en qué dirección. Tan solo una pequeña porción de los asteroides que cruzan la órbita terrestre ha sido localizada. Podría tratarse del mayor descuido de la historia de la humanidad. Puedo decirle con seguridad que el 10% de los de gran tamaño que se han descubierto no ofrecen peligro, pero no puedo asegurar nada del 90% que no se ha descubierto aún. Comprendemos la naturaleza general de la amenaza, pero todavía no hemos puesto en marcha ningún esfuerzo concreto para protegernos o para examinar si existe algo que se aproxima a nosotros. Más telescopios se han unido a la búsqueda. Incluso las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han contribuido con su tecnología y experiencia. La ciencia se ha unido en la caza de asteroides. Con todo, el equipo más experimentado en este campo es solo una avanzadilla con su nuevo y pequeño telescopio en el jardín de su casa. Tanto Caroline como yo somos científicos que trabajamos a simple vista. Nos gusta mirar el cielo.
La observación a simple vista es una rama antigua de la ciencia, pero todavía hay sitio para esta clase de científicos que tienen la idea adecuada y hacen hermosos descubrimientos. Jim y Caroline Shoemaker deben saberlo. Es la historia de sus vidas. Ahora esperan, como todos nosotros, al próximo mensajero procedente de las estrellas. La cuestión no es preguntarse sí, sino cuándo.